El temor a que suban los precios o, más allá, a que haya problemas con el suministro ha llevado a miles de consumidores a hacer acopio de gasoil para uso doméstico. Los que lo utilizan para la calefacción de casa están provocando un aluvión de pedidos a las empresas que lo distribuyen. Todo el mundo lo quiere para allá y pues estamos totalmente desbordados. Entonces, de eso que les damos las recomendaciones de si no lo necesitan, que realmente no lo pidan. Por el precio y por la logística. Buenas tardes. Es solo una de las consecuencias de la guerra que se ha desatado en Oriente Próximo. Hoy, en una comparecencia en Moncloa, Pedro Sánchez ha querido dejar clara la posición del gobierno, después de que ayer Trump elevara el tono de sus amenazas a España. Ha rescatado el presidente el no a la guerra, que ya se enarboló en otros conflictos. Alba Villalba. Sí, en un discurso institucional, Sánchez ha recuperado ese no a la guerra, defendiendo así la postura de España en el conflicto de Oriente Medio. Exige el cese, además de hostilidades, y en respuesta a todas esas personas que critican su postura, dice que no va a apoyar algo que es malo para el mundo tan solo por miedo a las represalias. Frente a él, la oposición, Feijóo, le acusa de anteponer sus intereses electorales a los de España y le advierte del riesgo que supone aislar al país. Deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia. Hoy España es menos segura, es menos estable y tiene menos protagonismo en la política exterior. Sigue la consternación en 7 iglesias de Trabancos, en Valladolid, por el derrumbe de una vivienda en plena plaza del pueblo. Ha fallecido una de las inquilinas que vivían en la casa y la dueña sigue en la UCI. Iba a presentar hoy mismo un proyecto para reparar las humedades. En poco más de 24 horas se celebra el primero de los 2 debates a los que se van a enfrentar los 3 principales candidatos a las elecciones de Castilla y León, y hoy ya preparan esas intervenciones con sus equipos. Aún así, la campaña sigue. Fernández Mañueco ha anunciado una deducción de 150 euros para los gastos en el gimnasio. Carlos Martínez ha estado desgranando sus propuestas para la provincia soriana y al líder de Vox lo hemos escuchado de nuevo cargar contra lo que define como fanatismo climático. ¿Y a ustedes les gusta viajar? Los datos nos dicen que sí. Nuevo récord de visitantes en enero de 2026. Enseguida les contamos más. Siguen los trabajos de desescombro en 7 iglesias de Trabancos, un pequeño pueblo de Valladolid, donde ayer se derrumbó un edificio en plena Plaza Mayor. Falleció una de las personas que estaba allí de inquilina y la dueña de la casa, que vivía en otro piso del mismo bloque, sigue ingresada en la UCI. Hay otros 2 heridos de menor gravedad. A las 7 menos 10 de la tarde se produjo el derrumbe. Hasta la zona se desplazaron 5 dotaciones de bomberos, sanitarios, guardia civil, psicólogos. Más de 4 horas de trabajo para conseguir sacar a 3 personas atrapadas. 2 pudieron salir antes por sus propios medios. Con el ruido del teléfono, los bomberos fueron capaces de localizar dónde estaban las personas. A Maribel, que estaba como 3 metros por debajo, que tuvieron que desescombrar a mano y con cuidado, porque no querían utilizar maquinaria pesada para no hacerla daño. Y sufre heridas en costillas, un brazo y la cabeza. Era la propietaria del inmueble donde vivían otras 4 personas, trabajadores de una empresa que opera en la zona. La fallecida es la encargada de la cuadrilla. El otro herido tiene traumatismos en las piernas. Los vecinos reconocen que a pesar de la tragedia ha habido suerte, pues el edificio está en la plaza, en una zona transitada. La primera en acudir fue Alicia. Oí un ruido terrible y yo salí corriendo y digo, uy, pues han tirado una bomba, Dios mío. Por la ventana pues vi toda la plaza llena de humo y me asomo y me pongo las manos a la cabeza porque digo, ¡ay, Maribel! Es lo que dije, porque estaba dentro, claro. Y desde el consistorio confirman que el edificio iba a ser remodelado. La propietaria iba a ir al ayuntamiento con el proyecto. Dependiendo de lo que nos diga que iba a hacer, nos lo pasa por escrito, lo valoramos y entonces ya se toman medidas de lo que se necesita, pero no la dio tiempo. Iba a subir hoy, pero no. El derrumbe ha afectado además a una casa contigua, la de Humberto y sus hermanos. Solo queda en pie la cochera. Técnicos de la Diputación y Guardia Civil revisan con la luz del día cómo ha quedado todo para intentar buscar una explicación al desplome.
En León mañana se cumple un mes del derrumbe de una vivienda en el barrio de Puente Castro por efecto de las intensas lluvias de aquellas semanas. En aquel caso la vivienda no estaba habitada, no causó daños personales. La humedad hizo colapsar la construcción que se derrumbó cuando tampoco pasaba nadie por la calle. Se instaló un dispositivo de seguridad y fue derribada totalmente para evitar incidentes. Muchos pueden ser los motivos por los que caiga un edificio. Mal cálculo, mala ejecución de los materiales, falta de mantenimiento. También un terreno inapropiado, rellenos de materiales con poca consistencia, escorrentías por las lluvias, incluso la rotura de una simple teja. Entra agua, la tablazón que hay debajo de la teja se acaba pudriendo al cabo de 2 o 3 años. Al cabo de un tiempo ya son otra teja más, luego al cabo de otros 2 o 3 años afecta a las vigas si son de madera acaban también pudriéndose. En el caso de 7 iglesias de Trabancos, la grieta abierta ya podía dar pistas a los expertos. Saben distinguir cuando una grieta es horizontal se debe a un problema de asientos del terreno, que falla el terreno, que no es homogéneo. Si las grietas son verticales, normalmente suelen tener menos incidencia por parte del terreno y obedece a otras causas. Con respecto al control a través de una inspección técnica, es una cuestión de tamaño del municipio y de la tipología de la construcción. A partir de 20.000 habitantes se hacen las CITES, que son las inspecciones técnicas de la edificación, y eso ya sí que todos los edificios. Entre 5.000 y 20.000 habitantes son obligatorios los edificios residenciales no unifamiliares, es decir, los bloques, y por debajo ya son cuestiones que determina el propio municipio. Pero la inspección técnica fija 40 años. El hecho de que existiera ya un proyecto de reparación de daños en la casa podría facilitar la investigación del siniestro. No fue por fallos en la estructura del edificio, sino por una explosión de gas, por lo que se provocó el que se considera hasta ahora el derrumbe más mortal en Castilla y León. Ocurrió en Palencia, en el año 2007. Un edificio de 5 plantas se vino abajo con decenas de vecinos en su interior. Eran las 6 de la madrugada. 9 personas fallecieron y 30 resultaron heridas. La investigación determinó que la causa fue una fuga de gas natural y la justicia condenó a la aseguradora a indemnizar a las víctimas con casi 7 millones de euros. Y mientras sigue la búsqueda de la joven desaparecida en Santander, en el accidente de una pasarela costera que dejaba ayer 5 fallecidos, otra chica permanece ingresada en la UCI. El caso ya está judicializado para saber qué pasó para que la pasarela se hundiera. El Gobierno de Cantabria ha decretado 2 días de luto oficial. Normalidad relativa en las gasolineras, aunque seguimos encontrando a ciudadanos que van a repostar por si los precios se disparan. Los combustibles han ido subiendo desde el sábado, cuando comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán. Pero el temor entre los consumidores es mucho mayor si de lo que hablamos es del gasoil que alimenta la calefacción de millones de hogares. Casas en las que utilizan ese combustible de manera particular y que ya hacen acopio por lo que pudiera pasar. Las ventas se han multiplicado en estos días. En esta distribuidora de hidrocarburos se han disparado los pedidos de gasóleo C, el combustible diseñado para la calefacción doméstica. La demanda prácticamente se ha duplicado. Para mañana tenemos albaranados unos 170.000 litros de gasóleo de calefacción. En campaña, en invierno, pues bueno, puede estar en torno a 80.000 litros, 100.000 litros, pero está totalmente desbordado desde el lunes. La alarma social viene generada por la previsión de la subida de los precios, que ya es una realidad. Con respecto al viernes pasado, el precio se ha incrementado aproximadamente a día de hoy en un 40%. Pero desde aquí lanzan a los usuarios un mensaje de tranquilidad. Yo a los clientes que llaman les recomiendo no hacer el pedido a no ser que realmente lo necesiten, ya que esta situación eventualmente por situaciones similares anteriores se tiene que equilibrar en corto plazo. Mejor esperar por el coste y por la logística. Todo el mundo llama y lo quiere para mañana y con el precio del día anterior. Y si queremos repartir, pues hay que cargar y no se puede cargar y repartir al mismo tiempo porque no nos da los discos de tacógrafo para poder administrar en tiempo y forma. El miedo está afectando al bolsillo. Hay quien ya paga más de €1 por litro. Romper relaciones implicaría pues, que empresas españolas no pueden invertir en Estados Unidos ni al revés. Y eso son decisiones privadas de las empresas. El ámbito comercial. ¿Podría decirle a Boeing que no puede venderle aviones a Vueling? No tengo nada claro cómo se hace eso. Esa guerra en Oriente Próximo también ha provocado que las diferentes formaciones se posicionen y hoy el presidente Pedro Sánchez ha hecho una comparecencia en Moncloa para definir la postura de su gobierno. Dice que se resume en 4 palabras:
no a la guerra. Volvemos a Madrid. Alba. Sí, esta mañana Sánchez rescataba esas palabras de no a la guerra para sostener la postura de España en el conflicto de Oriente Medio y además aseguraba no tener miedo a las represalias. Todo ello pese a una postura en la que Casa Blanca hace unos instantes conocíamos que aseguraba que España estaría dispuesta a colaborar militarmente con Estados Unidos. Esa información rápidamente ha sido desmentida y negada por el Gobierno de España. Dicen que se mantienen firmes en ese no a la guerra que comentaba el presidente Pedro Sánchez esta mañana. Una postura muy criticada también por Feijóo, que sigue insistiendo en que el presidente antepone sus proyectos electorales a los intereses de España y le advierte del riesgo que supone para el país aislar a España en este conflicto, mientras Bruselas defiende a España. Slows down our ability to engage and prosecute this war in the fastest, most effective manner puts American lives at risk. The Spanish put American lives at risk. Cualquier amenaza comercial dirigida a un Estado miembro es por definición una amenaza contra la Unión Europea. Es competencia de la Unión Europea. Donald Trump cargaba nuevamente contra España y sus posiciones, motivado en parte por la negativa de Sánchez a permitir que Estados Unidos utilice sus bases de Rota y Morón. Amenaza con represalias comerciales contra nuestro país. But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Sánchez ha respondido y se reitera en su negativa. No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Aseguraba además que el conflicto bélico supone una cortina de humo para algunos líderes. Es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso. Y remarcaba con contundencia la postura del Ejecutivo respecto al conflicto. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Desde el PP cargan contra la actitud de Moncloa frente a Estados Unidos. Feijóo ha acusado a Sánchez de ir contra la seguridad nacional por interés electoral. La relación con los Estados Unidos ha de preservarse. El señor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España, contra la estabilidad de España y contra el posicionamiento de España en el mundo. En un contexto de escalada del conflicto, la política exterior española vuelve a quedar en entredicho tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Pero Sánchez no es el único líder europeo que se desmarca de la forma de actuar de Estados Unidos y de Israel. Hace unas horas, Macron también ha desaprobado el ataque, a la vez que ha reforzado su presencia militar. Posición similar a la de Reino Unido, que advierte que no se unirá a la guerra sin base legal. Algo más ambiguos se han mostrado Alemania e Italia, que en un primer momento sí que defendieron el ataque. Lo que no estaba dispuesto a hacer era que el Reino Unido se uniera a una guerra a menos que estuviera convencido de que existía una base legal y un plan viable y bien pensado. Esa sigue siendo mi postura. Pienso que, más en estos días en los que vivimos una nueva y peligrosa crisis internacional, nuestros pensamientos no pueden dejar de ir hacia las mujeres y las niñas iraníes que desafían la cárcel, la tortura, para reclamar su libertad. Las baterías de la OTAN han interceptado un misil de Irán en Turquía, donde han caído sus restos sin causar daños. Forma parte de una nueva andanada de lanzamientos de proyectiles y drones por parte del régimen de los ayatolás contra países de la región, especialmente del Golfo Pérsico, donde han alcanzado bases norteamericanas en Qatar e Irak y las oficinas de la CIA en Arabia Saudí. Francia ayuda a detener estos proyectiles. 2 cazabombarderos Rafale han derribado drones que se dirigían a Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos dice que una de sus metas es terminar con esa capacidad ofensiva de Irán. Obliterate Iran's missiles and drones and facilities that produce them, annihilate its navy and critical security infrastructure,
and sever their pathway to nuclear weapons. La guerra ha llegado hasta el Océano Índico. La Marina estadounidense ha difundido estas imágenes de cómo uno de sus submarinos ha hundido una fragata iraní cerca de Sri Lanka, mientras siguen los bombardeos por aire sobre Irán por quinto día consecutivo. Estados Unidos e Israel han atacado infraestructuras e instalaciones militares y Teherán, donde las fuerzas israelíes dicen que han destruido el cuartel general de la Guardia Revolucionaria. Israel aumenta también su ofensiva contra Hezbollah en Líbano, donde ha pedido a la población que abandone el sur del país. A pesar de esta incertidumbre, las bolsas europeas, tras 2 días de grandes caídas, han recuperado este miércoles parte de lo perdido. Esa tranquilidad se ha notado, por ejemplo, en el precio del petróleo, que hoy ha subido, pero menos que en días pasados. Entre todas las bolsas ha destacado especialmente la española. El IBEX 35 ha subido hoy un 2,5%, gracias, entre otros valores, a los bancos y a las energías renovables, que al menos hoy parecen haber recuperado ese buen momento que vivían hasta que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán. Mañana se celebra uno de los 2 debates electorales y los candidatos ya se preparan con sus equipos. Aún así, hoy también han tenido actos de campaña. Fernández Mañueco ha anunciado una ayuda para fomentar la vida saludable. Empezamos contigo, Lidia Bartolomé. Sí, Fernández Mañueco ha prometido una deducción de 150 euros en el IRPF para ayudar a pagar los gastos del gimnasio, pero a esta hora, como decías, ya se encuentra preparando ese debate, un debate que ha asegurado quiere que sea una extensión de la campaña, es decir, se va a centrar en explicar su proyecto. Dice que a él no le van a encontrar en los insultos y en el ruido, que eso se lo deja a otros. Ayudar a las familias a fomentar el ejercicio y un estilo de vida saludables. Ese es el fin de la nueva medida anunciada por Fernández Mañueco. Vamos a dar una ayuda de 150 euros a los usuarios de gimnasios y centros deportivos de Castilla y León para ayudarles a pagar las cuotas. Será una deducción en el impuesto de la renta. Se aplicará a todos los contribuyentes independientemente de la edad y se incluirán a los hijos. Calculamos que esta medida puede beneficiar a unas 300.000 personas en Castilla y León. Una ayuda que se suma a otras iniciativas promovidas por el Partido Popular, como el bono nacimiento, que se duplicará hasta los 5.000 euros, los programas de conciliación o el refuerzo del bono infantil. Queremos triplicar el número de familias que pueden recibir esta ayuda. 200 euros para actividades culturales, de formación, de ocio. Para que se beneficien hasta 90.000 familias. También ha reivindicado que el PP es el partido de las soluciones para personas concretas. Esta tarde la portavoz del PP en el Congreso ha estado en Segovia. Allí se ha referido a las futuras negociaciones entre PP y Vox. Dice Esther Muñoz que Fernández Mañueco tendrá autonomía para dirigirlas. El presidente Feijóo ha hecho un documento que es un marco general para las negociaciones que va a haber en todas las comunidades autónomas y que luego todo lo que tenga que ver con las cuestiones propias de la autonomía de Castilla y León, pues por supuesto que las va a llevar a cabo el presidente Mañueco. Solo faltaría. Desde Soria, hoy el candidato socialista ha desgranado más de su programa electoral y ha presentado un nuevo lema de su campaña. Eso sí, también ha querido reservar la tarde para preparar ese primer debate de mañana. Elena Rodríguez. Sí, porque Carlos Martínez debuta en estas lides, al menos en el ámbito autonómico, por eso esta tarde ha querido centrarse en preparar el debate. Ha sido esta mañana en Soria donde ha insistido en el modelo de cambio a través de ese nuevo lema, prometo estarte agradecido, con los ojos puestos en Soria, pero pensando en toda Castilla y León, porque asegura a esta comunidad le va a ir mucho mejor si él es el próximo presidente de la Junta. Por eso le pide a los castellanos y leoneses su confianza para él retornarla en ilusión y nuevos proyectos. Desde Soria, la provincia que a juicio del candidato del PSOE más está sufriendo la pérdida poblacional, junto a otros territorios del oeste de la comunidad, asegura, Carlos Martínez plantea la puesta en marcha de 2 leyes. 2 ejes fundamentales, que es la Ley de Ordenación del Territorio y es la Ley Específica de Despoblación, y que para ahí, mediante ese marco legislativo, pretende aprobar luego unas cuentas presupuestarias que al final tienen que culminar con un cambio. Para ello pide la confianza de los castellanos y leoneses con su nuevo lema, prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido, porque agradecido
Es una persona que retorna con trabajo, con honestidad y con humildad mediante inversiones, proyectos. E insiste, para llenar de vida los 2.248 municipios de Castilla y León hay que apostar por la sanidad. Es el refuerzo de primaria mediante el desarrollo de los consultorios, ¿no?, de los centros de salud en cada una de las comarcas. Y mirando por la población más envejecida de la comunidad, Entender que la protección social no puede quedarse permanentemente en manos de la empresa privada. alegando que debe aumentarse las plazas en los centros públicos y concertados. Esta mañana hemos vuelto a ver al líder nacional de Vox en nuestra comunidad. Desde una localidad leonesa, Santiago Abascal ha culpado al fanatismo climático del fin de las cuencas mineras. A estas horas clausura un acto en Palencia. José María Gómez. En una plaza mayor abarrotada, David Hierro ha recibido a Santiago Abascal y a Carlos Pollán. El número 1 de la lista por Palencia ha afirmado que el próximo 15 de marzo Vox le robará un procurador al Partido Socialista y sumará 2. Santiago Abascal ha utilizado el acto para volver a reiterar que el verdadero problema de España es Pedro Sánchez. Carlos Pollán ha afirmado que si Vox llega a gobernar, la seguridad volverá a las calles y para eso ha utilizado un suceso que ocurrió el pasado 6 de enero en Palencia. Que se vayan a sus países, que se vayan con sus costumbres y con sus machetes a sus países. Y si no se van, los echaremos nosotros, con la fuerza que nos deis el 15 de marzo en las urnas. Pero no permitiremos que sigan viviendo aquí y sigan viviendo con el esfuerzo de todos vosotros. Ciudadanos asegura que esta campaña les está dejando muy buenas sensaciones a pie de calle. Se presentan como la única garantía contra la corrupción del bipartidismo y defienden una regeneración del sistema. Hoy han hablado de 2 medidas, una sobre vivienda y la otra sobre la recuperación del teléfono 900 de atención pediátrica. Es un teléfono que puede salvar vidas, es un teléfono que también va a evitar la saturación de las urgencias en los hospitales. También diciendo que tenemos una medida de vivienda, vamos a proponer una bolsa única de vivienda pública en alquiler. Pero claro, con medidas de transparencia, que sea centralizada, que no haya lugar a chanchullos. La UPL ha ejemplificado su crítica a la Junta en un colegio donde hay alumnos que reciben clase en una caseta de obra por el retraso en las mejoras pendientes. Volvemos otra vez a comprobar cómo el mundo rural no es una prioridad para el Partido Popular, donde solamente se solventan los problemas gracias a la labor silenciosa de los ayuntamientos y donde la UPL busca con sus políticas, con este programa, revertir y exteriorizar una vez más las mentiras. El ministro de Cultura ha estado hoy en Segovia para apoyar la candidatura de Izquierda Unida Sumar Alianza Verde. Ha abogado por que la cultura tenga voz en las Cortes. Porque será una voz muy fuerte para la cultura en las próximas Cortes de Castilla y León. Por lo tanto, lo que quiero hoy pedir es que no falte ni un voto, a favor de la paz, por más cultura. Estoy convencido que los compañeros aquí van a sacar el mejor resultado. Soria ya denuncia la situación de abandono del este de la comunidad y del Valle del Duero. Hoy han cargado contra las medidas de movilidad de la Junta durante esta legislatura. Lleva 4 años la Junta de Castilla y León y otros 3 anteriores y no han puesto en marcha el mapa de ordenación de transporte de viajeros de Castilla y León. Y da igual que sean gratis, si es que la gente quiere el autobús. Y otro partido, se acabó la fiesta, sigue con su periplo por la comunidad. Tras la parada en Burgos, Alvise Pérez, junto con la candidata a las Cortes, Lucía Echevarrieta, han acudido a Ávila. Han aplaudido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, piden mejoras para ellos. La sombra de la sospecha siempre sobrevuela las campañas electorales, también en esta. Protagonistas, el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, el presidente de la Diputación de Burgos, del Partido Popular, y una concejala, también del PP, del Ayuntamiento de Palencia. Primero, la adjudicación de servicios a una empresa de la familia de Carlos Martínez desde el Ayuntamiento de Soria. Una noticia que complementa la denuncia del Partido Popular del pasado mes de diciembre, en la que se le acusaba de duplicar servicios para contratar a esa empresa. Martínez lo niega. Está todo, absolutamente todo, ajustado a la normativa vigente, que hay que embarrar el terreno de juego en campaña electoral. Pero la noticia no ha pasado desapercibida fuera de Castilla y León. La corrupción del Partido Socialista no es algo ajeno a Castilla y León.
A 200 kilómetros, en Palencia, Laura Lombraña, ahora concejala del Partido Popular y responsable de Cultura en la anterior legislatura, se defiende de la acusación de que recibió en 2023 una vivienda protegida en una adjudicación sin sorteo. Después de años en los que toda la documentación ha sido pública y ningún órgano ha cuestionado el procedimiento, se intenta construir una polémica artificial. Y desde Burgos, el presidente de la Diputación dice desconocer que la empresa de la que es copropietario recibe contratos del consistorio en el que es edil. Ahora falta por saber si estas denuncias protagonizarán los próximos actos de campaña e incluso el primer debate electoral de mañana jueves. En Extremadura no ha habido investidura hoy. La popular María Guardiola no ha conseguido los apoyos necesarios en la primera votación. Ha obtenido los 29 votos afirmativos del PP frente a los 36 noes del resto de grupos. El viernes se celebra la segunda votación y entonces podría ser investida presidenta con mayoría simple. Le valdrían los 29 votos de su grupo, pero Vox tendría que abstenerse. El Partido Popular sería el más votado hoy si se celebrasen elecciones generales. El último barómetro de 40DB da a los de Feijóo un 30,2% de estimación de votos, frente al 33% de los últimos comicios. El PSOE también perdería 4 puntos de apoyo y Vox aumentaría del 12,4% al 18,8%. Tú lo estás pasando mal y encima digamos que hay una consecuencia visual de la que no te puedes separar 24 horas al día. Y todo el mundo cree que tiene derecho a darte su opinión de forma gratuita. Parece que como estás gordo ya se pueden reír de ti o te pueden decir según qué cosas que a otra persona no se la dirían. Si le vieran con otro tipo, pues yo qué sé, pues que vas con el brazo vendado. En España, la obesidad crónica se ha duplicado en las últimas décadas. La tasa en adultos supera el 15% y representa el 7% en menores de edad. En Castilla y León llama la atención la diferencia entre niños y niñas. Las tasas en ellos son 3 veces más altas. El 36% de los niños y adolescentes tiene sobrepeso y el 7% es obeso. El porcentaje de exceso de peso que traen los niños a la consulta cada vez es mayor. Los pesos que nos encontramos cada vez son más preocupantes y cada vez los niños, de hecho, tienen más comorbilidades asociadas. La obesidad no es una cuestión estética, sino una enfermedad crónica y compleja que deriva en otras patologías. Más prevalencia de diabetes, de hipertensión, de dislipemia, con todas las consecuencias que a su vez tienen estas enfermedades, porque hay mayor riesgo cardiovascular, infartos, ictus, este tipo de enfermedades metabólicas que conocemos. El hígado graso, muchos problemas de ansiedad, de depresión. Cuidar los hábitos en la familia es la clave para prevenirla. Es muy importante que comamos juntos a la mesa, que tengamos unas comidas estructuradas, que a los niños, aunque a veces cueste que lo tomen, se les presente con frecuencia frutas y verduras, que se les estimule a realizar actividad física, evitar el exceso de pantallas. En menos de 10 años, casi la mitad de la población infantojuvenil padecerá exceso de peso. Si un niño es obeso a los 7 años, la probabilidad de ser un adulto obeso es del 41%, pero si es un adolescente obeso, esa probabilidad se eleva al 80%. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la obesidad como la pandemia del siglo XX. En España supone ya el 9% del gasto sanitario. El barómetro de seguridad alimentaria que hemos conocido hoy pone de manifiesto que un número significativo de personas consume alimentos más allá de lo que indican las fechas de caducidad indicadas. Así lo hace 7 de cada 10 casi, y lo hace guiándose fundamentalmente de su propia percepción de si el olor o el aspecto del producto en cuestión se considera positiva. No obstante, este barómetro señala que cada vez hay más interés por esas instrucciones que aparecen en los etiquetados de los productos, y también que se diferencia bastante lo que significa fecha de caducidad de la fecha de consumo preferente. Pues hombre, cuando está puesto es por algo. Yo creo que los técnicos están para algo. A mí me dijeron que había una diferencia entre el consumo preferente y la fecha de caducidad. Entonces, pues depende de lo que ponga. Si pone preferente, un poquito más se puede, pero si pone caducidad, pues no se come nada. Pues yo suelo, si es fecha preferente, pues me da un poquito igual. Si es fecha de caducidad, lo suelo tener en cuenta.
Ha ingresado en prisión el vecino de Navaleno, en Soria, que se atrincheró hace un mes en casa con sus hijos pequeños, después de protagonizar un escándalo en el colegio. Ya entonces fue detenido y los menores y su mujer pasaron al programa de protección de violencia de género. Pues este lunes ha vuelto a ser arrestado por romper retrovisores de varios vehículos. La jueza lo ha mandado directamente a la cárcel. Después de días de estabilidad, mañana vuelven las lluvias, aunque eso no va a suponer que bajen las temperaturas. Seguirán siendo más típicas del mes de marzo o incluso más altas. Los detalles con Sergio Hernández. Poquito a poco va volviendo la inestabilidad a nuestra comunidad, una inestabilidad que se debe a dos factores, a dos situaciones. La primera de ellas es esa borrasca de alto impacto Regina, que sigue avanzando hacia el este peninsular, dejando lluvias bastante intensas en zonas de Cataluña y de Pirineos, y a esto le tenemos que sumar también la llegada de una vaguada por el oeste de la península ibérica, con un sistema frontal bastante activo que primero dejará precipitaciones en la mitad más occidental de la península, pero que luego ya esas lluvias irán extendiéndose a todo el territorio. Y si miramos la situación para mañana en nuestra comunidad en Castilla y León, ¿cómo se van a ir repartiendo esas lluvias? Van a aparecer sobre todo a partir de mediodía, durante la segunda mitad de la tarde es cuando más intensidad van a tener esas lluvias, sobre todo en zonas del sur y del este de nuestra comunidad, pero también puede llover con esas tormentas que se van a formar en zonas del oeste y del norte, pero en general ya ven que mañana jueves va a llover en prácticamente toda nuestra geografía. Enero de 2026 registra nuevo récord de turistas. Fíjense, los visitantes que vinieron aquí a Castilla y León dejaron de media 150 euros más que en enero del año anterior. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que la gente prioriza ahora gastarse su tiempo y su dinero en hacer, aunque sea pequeñas, escapadas, sobre todo si hablamos de la gente joven. Lo que nos queda claro es que lo de viajar es el nuevo ocio. La gente dice, mira, yo prefiero ahorrar, me acojo un dinerillo y el fin de semana me lo paso a tope. O sea, se disfruta más el día a día. Lo saben bien quienes eligen Castilla y León por todos sus ingredientes. Yo creo que nuestra comunidad es un referente en el turismo rural a nivel nacional. Destacar también el turismo internacional, porque nos están visitando cada vez más turistas extranjeros, ¿no? Una tendencia, la de invertir tiempo y también dinero en viajar, que está sobre todo implantada en los más jóvenes. También el incremento de la gente joven también ha cambiado los hábitos. Bastante gente hace estas inversiones, sobre todo ahora los jóvenes, yo creo que viajan más, ¿no?, que antes. Sí, nosotras por lo menos, pues bueno, trabajamos y el dinero que ganamos pues nos lo ahorramos y bueno, hacemos algún pequeño viaje. Porque los que estamos aquí todo el año también nos gusta eso de escaparnos. Eso sí, viajes a corto plazo y a poder ser en otro país. Pues sí, viene bien desconectar un poco. Justo lo estaba pensando para escapar de la triste realidad. Yo siempre estoy viajando, mis días de descanso, que son 2 días, yo siempre estoy fuera. Aprovechamos los días que tengamos así un poco de vacaciones o 2 o 3 días que queden por ahí sueltos, un fin de semana, una fiesta. Así que tomen este consejo. Hay que aprovechar la vida, hay que aprovechar el momento y escaparse cuando uno pueda. Que ya saben, la vida son 2 días. Rams, una empresa palentina dedicada a comparar contratos de servicios básicos como la luz, ha recibido el Premio Pabellón de España por ser considerada como la mejor iniciativa de fomento de derechos digitales. Desde la compañía aseguran que este reconocimiento es una forma de entender que la tecnología debe estar al servicio del consumidor. El queso, el producto que ha unido la pequeña localidad vallisoletana de Corcos del Valle con la Casa Real. Para Quesos Bofar la historia de relación con la Casa Real es muy antigua, son casi 150 años, desde 1882, cuando el rey Alfonso XII quiso nombrar a Bofar como el queso proveedor de la Casa Real. Más de un centenar de años en los que el proceso, aunque se ha ido modernizando, se ha mantenido fiel a sus raíces. Los quesos Bofar se elaboran respetando la receta tradicional de los pastores castellanos. Elegir la mejor leche. Bofar es un queso de leche cruda y no pasa por un proceso de pasteurización y por tanto la leche tiene que ser de extrema calidad para poder, digamos, dar luego un queso de buena calidad. Y eso es, yo diría, casi lo más importante. A lo que se suma también el control de la temperatura y de la humedad de las cámaras en las que
reposan los quesos. La variedad Gran Reserva, la enviada a la Casa Real, pasa 18 meses en bodega para poder desarrollar los sabores que tanto gustan a la corona. Este es un proceso que hacemos nosotros de una forma muy técnica, muy profesional, en la que pues buscamos todas las características de textura, de sabor, de retrogusto, de aspecto visual. Lo hacen personas que son profesionales, expertas, que se dedican a vender queso. Un proceso muy exhaustivo para asegurarse de que el queso que llega a la Casa Real sea de una excelente calidad.